colegio tiene 20 talleres, 22 docentes, 16 talleres de la parte musical, más el área danza, teatro, pintura y escultura. Entonces, en realidad es amplio y bastante grande el esfuerzo que se hace con los distintos monitores que trabajan en las áreas artísticas. Son muy pocas las escuelas dentro del país que tienen el plus, se podría decir, de escuelas artísticas, donde realmente se enseñan una serie de actividades artísticas que van en lo formativo, en el tener conocimiento de lo que es el arte en sí. Nosotros somos una ciudad riquísima culturalmente, pero no artísticamente. Y yo creo que tenemos que apuntar allá. Bueno, básicamente los requisitos para entrar a esta escuela son bien simples, son bien sencillos. En realidad es una prueba de admisión, digamos, muy básica. Ver si el chico tiene, por ejemplo, talento, si tiene también cuál es su curiosidad con respecto a esto, si tiene sentido rítmico, si le gustan las artes, si tiene sentido del color, qué sé yo. Es muy básica la prueba. Pero lo más importante tal vez, y ahí quiero hacer como hincapié, es que el chico sea curioso en las artes y que sobre todo le guste, digamos, si se mete a danza, por ejemplo, le guste el tema de la danza o pintura, que realmente le guste y no venga porque es una obligación por parte de los padres, sino más bien porque realmente está curioso, con ganas de aprender. También es sumamente importante que el niño tenga, como digo yo siempre, las ganas de aprender algo que sea realmente artístico. Yo creo que el alumno tiene que experimentar, ojalá en todas las artes, sobre todo al comienzo. Y que él después con el tiempo elija realmente las artes o la arte que él quiere desarrollar. Pero lo más importante para nosotros es que él tenga ganas de aprender. Nosotros tenemos actividades intramuro y extramuro. Actividades extramuro generalmente estamos haciendo diferentes actuaciones, conciertos. De hecho, este año tenemos 2 conciertos y una gala de danza en el Teatro Municipal. Y cerca de 40 actividades que se hacen aquí dentro del colegio, aquí en el auditorio que ustedes están viendo. Bueno, y esos son todos con entradas liberadas, o sea, ustedes pueden venir, invitar a los amigos, familiares, y van viendo el progreso a su vez de los muchachos en torno al área que eligieron. Yo invito a toda la comunidad que cuando vean una noticia en el diario o en la televisión, vengan a vernos porque no van a salir defraudados. Y van a ver talentos nuevos, talentos jóvenes y realizando las actividades que les gusta a los niños, enfocando su vida hacia la parte de las artes y siendo mejores ciudadanos, que es lo que buscamos todos para nuestro país.